En el escenario, don Mario Centeno, gobernador del Banco de Portugal, don José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, y moderados por don Antón Costas, presidente del Consejo Económico Social. Le cedemos la palabra, señor Costas. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todos. Gracias por estar a esta hora, con 3 minutos académicos solo de inicio de esta sesión. Quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, la presencia de nuestros invitados, de nuestros ponentes de hoy a la mañana, 2 gobernadores de bancos centrales, por lo tanto para nosotros son personas muy importantes en el debate del foro, ¿no? Por un lado el gobernador Mario Centeno, gobernador del Banco de Portugal y con una larga experiencia además, por decirlo así, como policymaker también, y por otro nuestro gobernador José Luis Escrivá, que tiene además para nosotros, si me permites, gobernador, pues una particularidad. Es la primera vez que desde su nombramiento y toma de posesión como gobernador es la primera vez que interviene en un foro de esta naturaleza. Por lo tanto, que lo haga aquí en La Toja es para nosotros también un honor. Muchas gracias. Hemos un poco distribuido el formato de la jornada para que después no me agobien estos relojes que nos ponen aquí delante. Hemos distribuido un poco una introducción muy breve por mi parte. Después cada uno de ellos tendrá 10 minutos un poco para fijar posición, ya sea sobre algunas cuestiones que ahora les plantearé o sobre lo que ellos consideren de mayor interés para trasladarnos. Después tendremos aproximadamente también unos 15 minutos de diálogo entre nosotros y finalmente 15 minutos al menos, espero 15-20 minutos de diálogo con todos vosotros. Sin más, voy adelante, ¿no? El tema concreto, sabéis, de esta jornada es la unión monetaria ante los retos de la estabilidad de precios, de la estabilidad, el crecimiento y la competitividad. Es así como una especie de trilema, ¿no? de estabilidad, crecimiento y competitividad. Quizá tendríamos que haberle puesto ahí y del empleo, ¿no? Pero los economistas somos muy dados a esta idea de trilemas. Quizá viene por la tradición cristiana de la Trinidad. Siempre trabajamos con 3 cosas, ¿no? Yo la primera cuestión que me gustaría que de alguna manera los gobernadores abordasen es cuál es la visión que tienen ellos desde las plataformas privilegiadas que gobiernan, cuál es la visión que tienen ellos sobre las perspectivas o la evolución de la economía europea, ya sea en términos de inflación, naturalmente, de tipos de interés y de crecimiento, ¿no? Yo creo que esto lo estamos esperando todos. Yo aquí, si me permiten los gobernadores, yo acostumbraba a decirle a los alumnos en la universidad que en las etapas un poco de reducción de la inflación, siempre veíamos que la inflación de los servicios permanecía más estancada, es decir, que bajaban más rápidamente la inflación de los bienes sometidos a comercio, ¿no? Y sin embargo los servicios quedaban ahí estancados, haciendo difícil la bajada. Lo que me ha sorprendido los datos de hace unos días de Eurostat, que aparece una bajada importante también en el sector servicios, ¿no? Entonces no sé si este dato nuevo, el Banco Central Europeo dice que va mirando los datos día a día, es como navegar a cabotaje mirando siempre la costa, ¿no? Pero no sé si un poco estos datos nuevos permitirían al banco en el futuro una navegación más de altura, dándonos perspectivas de más largo plazo. La segunda cuestión que a mí me gustaría un poco poner sobre la mesa, dejándoles a ellos, he dicho antes, la libertad de escoger las cuestiones que más crean que nos pueden interesar. La segunda cuestión es, a partir un poco de la experiencia reciente y comparada de la gestión de la inflación, ¿no? Por parte del Banco Central Europeo, ¿qué lecciones extraen ellos sobre la política monetaria de reducción, ¿no? de la inflación y hacerlo con el menor daño al crecimiento? Y también, si me permiten, aunque el término pueda un poco sorprender,
y también con el menor dolor social. Es decir, yo en este mismo foro hace años dije, gobernadores, dije que había escuchado después de una intervención quirúrgica, antes de una intervención quirúrgica, que la responsable de la intervención me había dicho que no querían ningún dolor en la intervención y que por lo tanto si había que utilizar más anestesia, que la utilizara. Y le pregunté, ¿pero por qué motivo no queréis dolor ninguno? Y me dijo, porque el dolor esto estresa los tejidos que han sido operados y no los deja cerrar bien. Esa es un poco mi idea de qué experiencia pueden sacar de esta experiencia de reducción de la inflación de tal forma que tenga el menor impacto sobre el crecimiento, el empleo y ese dolor social. Y la última, la tercera, también rápidamente, cuando uno lee el informe Draghi, que va a ser como una especie de sagrada Biblia a la que nos vamos a remitir los próximos años, yo creo que la palabra que aparece, lo digo retóricamente, pero estoy seguro que puede ser cierto, que la palabra que aparece con más insistencia en el informe es la idea de fragmentación, ¿no? Es reiterada, también exceso de regulación, pero fragmentación aparece en diversos momentos un poco del informe, ¿no? Entonces la pregunta para mí aquí sería un poco cómo desde las responsabilidades que tienen los bancos centrales en términos de la unión bancaria. Ayer decía, si me permiten, decía el presidente Mariano Rajoy, cuando se hablaba de, bueno, ¿cuál es la cantidad de ahorro europeo que se va fuera, ¿no? Y decían 300.000, recuerdan, decía 300.000 millones de euros, ¿no? Entonces aquí un poco esa idea de fragmentación desde la perspectiva de los bancos afecta a la unión de mercado de capitales para evitar que ese ahorro europeo se vaya y pueda invertirse en Europa, o a la unión bancaria, ¿no? Me gustaría, como tercera cuestión, que en algún momento ellos pudiesen abordar esta cuestión y después ya dejamos, insisto, al propio debate con la sala que puedan salir otras cuestiones. Muchas gracias. Hemos acordado que comienza en primer lugar el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y después el gobernador Mario Centeno. Son muchísimos temas, Antón. Voy a intentar ser lo más sintético posible y quizá en esta primera intervención metodológicamente incluso tiene sentido empezar por los temas más estructurales, más de medio plazo, que los hay ahí, y después, si os parece, al menos podemos entrar en los temas más coyunturales o del último episodio que hemos vivido de inflación alta y de desinflación posteriormente. En el ámbito estructural, yo diría que ¿por qué los bancos centrales dedicamos tiempo y nos preocupa todos estos temas que tienen que ver con la competitividad, el crecimiento, etcétera? Pues por distintas razones, pero una muy clara es porque estamos en una unión monetaria. Y sabemos que en una monetaria como la que tenemos, con algunas todavía debilidades, lo importante es fortalecerla mucho. Y en la medida en la cual seamos capaces de fortalecer esa unión monetaria, el trabajo de los bancos centrales y del Eurosistema va a ser más fácil. Va a ser más fácil en nuestras distintas funciones y singularmente en el control de la inflación, pero también en elementos que tienen que ver con la estabilidad financiera, etc. Por lo tanto, es muy importante tener una unión monetaria robusta en Europa. Eso nos lleva a una realidad. El diagnóstico está claro, tenemos un área económica de crecimiento bajo, de productividades bajas, claramente estructural. El diagnóstico está bastante claro. Yo creo que los informes Draghi y el informe Letta son informes que le dan más color a algo que ya llevamos viendo mucho tiempo. Por lo tanto, ¿y por qué nos debe preocupar el bajo crecimiento en Europa? Más allá de que a veces se pone el énfasis de que esto nos abre la brecha con China, Estados Unidos, etc. Esto es un tema relativo, pero nos debe preocupar primero porque puede no ayudar a la convergencia real de las economías europeas, que esto es muy importante, yo creo, para la propia fortaleza de la Unión. Y en segundo lugar, porque en Europa hay claramente una preferencia
fuerte por mantener un estado del bienestar potente. Y yo creo que eso es bueno, que los valores de cohesión social, de solidaridad, etcétera, que hay en Europa se preserven. Pero para conseguir preservarlos y además con los retos hacia adelante del envejecimiento de la población, etcétera, necesitamos una economía mucho más dinámica, que genere mucho más crecimiento para que podamos financiar adecuadamente esa preferencia social por el estado del bienestar. Aquí también hay un elemento adicional, que es la sostenibilidad de las cuentas públicas, que van a ayudar también a la fortaleza de la unión monetaria y también a poder desenvolvernos hacia adelante con ese espacio fiscal que necesitamos. Y para eso hay que ser muy rigurosos en muchos ámbitos. Por eso todo es muy importante. Es evidente que tenemos un crecimiento bajo en términos relativos respecto a Estados Unidos y China. Cuando uno mira las cifras, la verdad es que impresiona, pero yo a veces utilizo una que pone de manifiesto hasta qué punto hemos perdido tracción las empresas europeas en ámbitos que son particularmente dinámicos ante una revolución industrial a la que estamos, de hecho, abocados en los próximos años. En este momento, las 7 principales empresas tecnológicas de Estados Unidos, su capitalización bursátil supera el Eurostock 600. Es decir, 7 empresas en Estados Unidos valen más que las 600 empresas que cotizan en bolsa europeas, las 600. Nos damos idea. Y detrás de eso, ¿qué hay? Una capacidad de generar de cash flow, de inversión, etcétera, en una revolución tecnológica que requiere enormes dotaciones de capital. Yo creo que con esto la fotografía está clara. Mi sensación es que hay algunos ámbitos en los cuales va a ser difícil ya recuperar el terreno perdido y creo que, como además no se pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo y todas son muy retadoras y en Europa a veces la toma de decisión conjunta pues es compleja, es en general compleja, yo diría que si tuviera yo que apostar de todo lo que hay en estos informes o todo lo que hay, yo diría lo siguiente. ¿Dónde está la fortaleza europea sobre la que uno se apalancaría? En el capital humano. Es decir, Europa lo que tiene es una educación magnífica. Es decir, en ciencia básica estamos a los niveles, por supuesto, de Estados Unidos y por encima de Asia. Generamos ideas en términos de aportaciones a la ciencia enormes. El gran problema que tenemos es que todo ese conocimiento básico se transforma, no se transforma suficientemente en actividad económica o se transforma en otro sitio. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar un entorno en Europa suficientemente atractivo para que esa transferencia de conocimiento se quede en Europa, se beneficien las empresas europeas, el tejido productivo, los trabajadores europeos y no terminan emigrando a otros sitios, como sabemos que ocurre muchas veces, o transfiriéndose las patentes, etcétera, desarrollando en otro sitio. Yo creo que eso nos va a permitir, si lo hacemos bien y hay palancas sobre las que podemos operar, nos va a permitir claramente, quizá no en los próximos años, porque hay cosas que ya hemos perdido la atracción. Yo era ministro de Transformación Tecnológica hasta hace unos meses y sé de lo que hablo. Es decir, en algunas cosas muy concretas y muy técnicas. Yo diría que lo que tenemos que ser es que la nueva ola de innovaciones en ámbitos energéticos, de inteligencia artificial generativa, de semiconductores, que ahora se está desarrollando en niveles básicos de innovación, es decir, esa nueva ola que va a materializarse a lo mejor en una década, esta vez sí se desarrolle de una forma mucho más plena en Europa. Yo creo que eso es lo que tenemos que intentar. Y eso a veces no requiere tanto dinero, tanto capital, requiere generar un entorno mucho más atractivo para conseguir que ese capital humano que ya existe siga operando y trabajando en Europa. Y hay algunas cosas que a mí me parece que son más culturales y más que de grandes, enormes inversiones, etcétera. Por ejemplo, remunerar mejor el éxito y remunerar mejor en Europa la toma de riesgo. Como somos una sociedad que propicia mucho la cohesión social, ¿eso quiere decir que tengo que acabar? No, perdón. no. Es decir, pues acabo en cualquier caso, que estoy extendiéndome mucho, perdón. Pero voy a decir solo una cosa. Yo creo que un tema que no prestamos suficiente atención es esta, que tiene también que ver con los mercados de capital riesgo, etcétera. Al final, todas estas innovaciones se han desarrollado en otros sitios,
porque se ha realmente incentivado la toma de riesgo, el entrepreneurship, la iniciativa y el talento. Y en Europa a veces nos cuesta reconciliar eso, que es muy importante, con nuestra tendencia a igualar a la cohesión social, que es un valor enorme. Pero hay que buscar un buen equilibrio entre las dos cosas. Me voy a quedar aquí por un momento. No, pero está bien la idea. Yo a veces lo expresaba diciendo, en Europa tenemos gasolos, jugadores de baloncesto. Lo que no tenemos es una NBA que permita que ese capital, ¿no? Y bueno, lo aplico en este caso, gobernador, si me permite por favor, gobernador. Buenos días y muchas gracias por tenerme. Yo tenía una presentación, no sé dónde la puedo mover, pero igual sigo y... Aquí está. Aquí, gracias. Bueno, espero que ayude. La idea que quería traeros es muy simple. Europa crece, Europa avanza. De crisis en crisis, como decía ayer mi ex primer ministro y ahora presidente electo del Consejo Europeo, Antonio Costa, y lo hace bien. A la pregunta si estamos bien, yo diría que en Europa nunca se creó tanto empleo como lo estamos haciendo ahora mismo. Desde el punto más bajo del ciclo de COVID, creamos 11 millones de empleos en Europa. Nunca antes, en tan poco tiempo, Europa lo hizo de esta forma. Hicimos mejor que Estados Unidos en el mercado laboral. El mercado laboral en Europa, para utilizar una expresión que espero que mi castellano no me trae aquí ninguna traición, se espabiló. Muy buena. Y fue la primera vez que lo hizo. Y lo hizo con una dinámica de movilidad salarial que no la conocíamos en Europa. Europa siempre era un ente esclerótico, con los ajustes lentos y que tardaban mucho en hacerse. Y esta vez fue distinto. Y fue distinto porque Europa hizo su trabajo. Y llegamos a una crisis que no sabíamos que iba a venir, que era la del COVID, la pandemia, y llegamos con niveles de riesgo más bajos que alguna vez hemos tenido en Europa. Las finanzas públicas se estaban poniendo en orden. Y eso era algo que era importantísimo para crear confianza para Europa y para la respuesta que logramos tener. O sea, cuando miramos los últimos años, la última década y media en Europa, vemos la cantidad de nuevos instrumentos, de avances en la arquitectura institucional que logramos en Europa. El mecanismo único de supervisión bancaria, de resolución también de los bancos, el mecanismo de estabilidad europea. Todo esto fueron hitos que Europa logró y que mejoraron el contexto de riesgo en que manejamos en Europa. Ahora sí, principalmente por las consecuencias de la crisis financiera y de la crisis de deuda soberana, en Europa casi que nos olvidamos de una cultura de riesgo, como decía el gobernador. Nosotros en Europa tenemos mucha dificultad en gestionar el riesgo colectivamente. Hablamos mucho de reducción y de partida de riesgo, pero al final, cuando tenemos que ponernos ante cosas que tienen riesgo, invertir tiene riesgo. Y ese es el gran problema de Europa ahora mismo. O sea, el mercado laboral tiene una dinámica que cuando miramos a los números de actividad económica no la vemos. Por eso decimos que la productividad en Europa no avanza, porque hacemos cosas en el mercado laboral y luego la inversión, el nuevo capital,
que tiene que aportarse para que la economía avance no aparece. Podemos decir que una parte tiene que ver con el ciclo de política monetaria. 450 puntos básicos de aumento del tipo de interés es algo que no se vivía en una economía hace muchos años. Cuando hacemos tests de estrés de los bancos en Europa, hacemos un shock de 300 puntos básicos. Hicimos 1,5 veces esto en realidad, no fue en un ejercicio, en unas hojas de Excel. Y esto, claro que tiene impacto. Y claro que cuando preguntaba Antón Costas sobre si se puede tener una previsibilidad mayor de la política monetaria en los próximos tiempos, eso es algo que nosotros como gobernadores y como decisores tenemos que ofrecer a la gente, a los inversores, a las familias, a la ciudadanía europea. La ciudadanía europea, antes del 2020, cada vez que teníamos una crisis, creaba dudas, sembraban dudas en todos. Cuando ayer el expresidente don Mariano Rajoy decía y comentaba sobre los años de 2015 y 2016, estábamos de verdad en una crisis identitaria en Europa. No creíamos, nadie creía. Cada elección era una duda. Las preguntas que me hacían eran, ¿esto va a seguir? ¿El euro va a poder continuar? Cuando era presidente del Eurogrupo era la misma pregunta. La primera pregunta que me hacían siempre, ¿esto va a seguir? Y la verdad es que cada vez que había una crisis la ciudadanía no creía en las instituciones europeas. Por eso, el apoyo que tenían las instituciones europeas en el Eurobarómetro, como medimos el apoyo que tienen, bajaba. La primera vez que no pasó eso fue en el 2020. Y fue porque por primera vez Europa logró dar una respuesta coordinada desde el punto de vista de las políticas monetarias, de la política presupuestaria, de las políticas que se deciden en Bruselas y en las 27 capitales, todos a la vez. Y la gente lo entendió. Y por eso, por primera vez en un contexto de crisis, el apoyo al euro subió en el 2020. Por primera vez, nunca antes había pasado. Y por eso la respuesta que dimos con todos los mecanismos que se crearon financieros en el 2020 para apoyar a los países en un contexto muy difícil, porque como decíamos ayer, se moría la gente, fue entendido y fue un gran paso de integración. Logramos muy claramente caminar en el sentido de bajar riesgo y más integración. Y esto es el sentido de la construcción de Europa. No hay otro. Y es el que más beneficios nos podría traer. Yo soy gobernador del Banco de Portugal, o sea que no me puedo callar antes de decirles algo que ustedes ya saben, pero es siempre bueno recordar, que Portugal fue el ejemplo de cómo en todas las dudas que teníamos, si podíamos continuar construyendo la Unión Económica y Monetaria, que el gobernador hablaba, que es un pilar importantísimo de nuestro futuro, y si un país con la dimensión de Portugal y con las dificultades que tenía Portugal en el entonces, lograba salir de las dificultades que los tratados, las reglas europeas, la presión pone en los países. Y la verdad es que lo pudimos hacer. Y lo hicimos con números que están aquí, no voy a entrar en ellos, que se basan en una reducción muy sustancial de la deuda de todos los sectores, familias, empresas y el Estado, y del riesgo que estaba entonces en el sistema bancario, con la reducción increíble, sostenible del ratio de NPLs, con todo lo que significó en el 2019 lograr el primer superávit de la democracia portuguesa, que no es instrumental, es solo para decir que sí se podía hacer y sí se puede hacer. También se lo hizo en el 2020
en el contexto de los tratados. Es que no es necesario mirar a los tratados y estar cada rato intentando mejorarlos. Que es posible hacerlo, sí. Son instituciones y las instituciones son hechas por los hombres, o sea que son incompletas, son imperfectas. No hay ningún problema en asumirlo. Sí podemos hacer muchas cosas y sí van a ser siempre imperfectas. No lo intentemos vender de otra manera a la gente porque ellos no van a entenderlo. Ahora, que Europa delivers, que Europa está para su gente, son 350 millones de personas las que viven en Europa. Es la mayor área económica del mundo en poder adquisitivo y en ahorro. Esos ahorros que tenemos en Europa y que luego los enviamos a otros lugares para iniciar startups y lo que sea. Y es verdad lo que dice el gobernador en términos de educación. Tenemos un gran poderío en Europa, pero todavía podemos caminar más, porque todavía estamos, cuando miramos a la proporción de universitarios en Europa, ella todavía está por debajo de Estados Unidos. Todos los países en Europa están progresando muchísimo. Portugal es uno de los campeones también ahí. Y se puede hacer más, y tenemos que seguir. Para terminar, y darle aquí un tono todavía más europeo, Europa fue en los últimos años, y hay que tener conciencia de eso, porque eso también viene el sacrificio que ponías, Antón, en tus preguntas. Lo logramos hacer. La inflación está, yo diría, controlada. Es verdad lo que dices, es muy buena señal que los servicios y que la inflación de los servicios también baje. Europa sufrió la mayor bajada de salarios reales comparada con Estados Unidos o con Reino Unido o con otros países, porque el ajuste en el mercado laboral fue muy positivo. Y nosotros tenemos que comprender cuál es la ambición que la gente ahora tiene, y es que haya una recuperación de salarios reales. Es que sin esa recuperación tampoco vamos a recuperar económicamente. Pero nosotros fuimos el mayor pilar de estabilidad del mundo. No tuvimos en Europa las locuras presupuestarias que vemos y vimos en Estados Unidos o en Reino Unido. Tuvimos esa coordinación entre gobiernos y la banca central en términos de política que nunca la habíamos tenido antes. Y hubo una frase, y perdónenme que recuerde esta pequeña parte de una frase, en abril del 2020, el Eurogrupo reunió ya en modo telemático para preparar la respuesta a la pandemia. Y pudimos por primera vez escribir una frase que tenía esto que está aquí: Innovative Financial Instruments consistent with EU treaties. Este era el gran reto y el gran objetivo que en abril todos los ministros de Finanzas, de Economía de Europa se pusieron para que un par de meses después pudiéramos hacer lo que está ahí, Common Debt, para financiar el Next Generation EU. Esto fue un paso que muchos creían que no se podía hacer en el tratado, que era ilegal, que Europa no podía asumir esto, pero lo hicimos y era legal al final. Y fue lo que trajo las instituciones europeas hacia sus ciudadanos, para que ellos entendieran por qué existían, que les podía al final ayudar. O sea, el Banco Central Europeo tiene que ser muy bueno en comunicación, porque la inflación que nosotros tenemos como objetivo es a medio plazo, y tomamos decisiones hoy para que la inflación en 2 años esté en el 2%. La verdad es que la inflación hoy está muy cerca del 2%, tan cerca como estuvo toda la vida en Europa. Y la verdad es que la senda de tipos de interés que manejamos tiene que ser previsible, aunque
sea verdad que vamos a seguir diciendo que decidimos día a día, meeting by meeting and data dependent. No lo vamos a cambiar porque esa es la manera de traer todos los datos, toda la información para nuestra función. Pero esa previsibilidad, el tema de que tenemos que pelear con la fragmentación por primera vez, no hubo dudas sobre el sistema financiero europeo. La quiebra del euro no estuvo en la discusión esta vez. ¿Por qué? Por las instituciones que creamos. Y con esas instituciones tenemos que seguir. Este último slide, que son 30 segundos, no os asustéis, son casi que mi teoría sobre la integración europea. Hay dos ejes. Una, en el horizontal vosotros tenéis el nivel de integración en Europa, que sigue creciendo. Pero esto se hace contrarrestando lo que es el sentimiento de riesgo moral, de confianza que existe en Europa. Cuando iniciamos, y ayer alguien comentó la comunidad del acero y del carbón, estábamos todos listos para empezar este viaje. Muy pocas dudas teníamos. El nivel de riesgo moral y de desconfianza era muy bajo. Pero mientras empezamos integrando, esta sensación de riesgo empezó a subir. Y tuvo su clímax en la crisis de deuda soberana, que es cuando dudábamos de todos. En una reunión, crear un ambiente de consenso era casi imposible. Menos mal que logramos superar eso. El ejemplo portugués es muy importante, créenselo, para crear también esa sensación y esa condición de consensus. Y empezamos bajando en esta U invertida que tenéis ahí delante de vosotros, caminando por más integración y lográndolo hacer de la única manera que existe y que es posible, sin ser con una bayoneta en la mano, que ayer también nos recordaron cómo se hizo en Estados Unidos, que es bajando el nivel de riesgo moral, aumentando la confianza y ese camino que tiene que ser gradual. Olvidaos de los game changers, eso no existe. Esa es una cosa, bueno, revolucionaria está bien, pero en realidad no existe. Tiene que ser gradual, tiene que ser en el margen, tiene que ser con la gente. Y para que la gente lo entienda, hay que ir despacio, créanmelo. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Estaba buscando en mis notas mis notas de ayer, porque de la exposición que han hecho hay una cosa que creo que es muy importante, ese rechazo del fatalismo, esa creencia de que Europa está en decadencia y de que no puede ya surgir de ella. Y las notas que decía que buscaba ayer es cuando Antonio Costa, casi mi tocayo, si me permite, esto decía: Europa siempre parece estar peor de lo que realmente está. Cuando ahora los dos hablaban, me venían estas palabras de ayer, y es verdad. A mí me alegra muchísimo escucharles, y entramos un poco en este coloquio entre ambos. Me alegra mucho escucharles. Comienzo ahora con las palabras del gobernador Mario Centeno, ¿no? Europa se espabiló, decía él, ¿no? Y creo que es verdad. Y esa referencia yo la veo muy importante, dirigiéndome a ambos, esa referencia al empleo. Mi percepción es que o somos capaces de retornar los empleos de clase media, por decirlo así, a una parte importante de nuestra sociedad, o no deberíamos sorprendernos
de que aumentase o de que aumente el apoyo a opciones autoritarias o autocráticas. Es decir, hemos de retornar esos buenos empleos de clase media. Por lo tanto, esta referencia, gobernador, que haces, yo creo que es muy importante, ¿no? Decías también ese olvido de la cultura de riesgo. Claro, con ese aumento de 400 puntos básicos, yo imagino que muchas de las empresas que gestionan personas que están en la sala, era muy difícil poner en relación la rentabilidad de los activos con lo que era el coste de la financiación. La caída el desincentivo, si se quiere, en inversión tenía que ser también a lo largo de estos años fuertes. Pero esa reversión que estamos viendo y lo que acaba de decir me parece que... Y por último, que yo creo que es algo... Lo hacía en la segunda pregunta, ¿no? Lo que decía el gobernador Centeno. Cuando se compara cómo gestionamos crisis anteriores con cómo gestionamos las del 2020 y esos datos que ha dado él, me viene un poco la idea de que cuando el capitalismo es maníaco depresivo, ¿no? Y por lo tanto tiene fases de euforia, fases de depresión, pero no es lo mismo gestionar una recesión y un aumento de inflación con reglas justas del reparto de los costes de una crisis que sin ellas. Y lo que usted dice es ahora hemos gestionado esa recesión y ese aumento de inflación con reglas justas del reparto de los costes de la crisis. La recesión ha sido cortita, la caída ha sido contenida y la recuperación ha sido fuerte. Yo les quería llevar un poquito ahora hacia esa idea que han expresado, ¿no? Europa tiene gente, ambos lo dijeron, ¿no? Tiene capital humano, tiene talento, ¿no? Yo decía sí, pero no hay una NBA. No hay una unión de mercado de capitales que pueda retener el ahorro europeo e invertirlo en inversiones de riesgo aquí. No hay una unión bancaria. Y querría llevarles, el gobernador del Banco de España decía, voy primero a cuestión estructural y después querría llevarle ahora a esta, ¿no? Es decir, ¿qué horizonte podemos un poco contemplar para crear esas dos NBAs europeas que nos permitan... Voy a apuntar en respuesta a tu pregunta, Antón, dos cuestiones que a mí me parecen muy importantes. Y es, tenemos que ir evidentemente a una respuesta más... Mario lo decía, cuando hacemos una respuesta paneuropea desde Europa, todos juntos, nos va mejor. Por lo tanto, en este ámbito hay que ir a políticas genuinamente paneuropeas, que en algunos casos, o en casos muy importantes, necesitan de transferencia de soberanía, de generosidad por parte de los países europeos para entender que políticas nacionales son subóptimas y políticas paneuropeas son mucho más deseables para abordar los problemas. Y voy a poner algunos ejemplos que yo creo que ilustran este punto. Primero, necesitamos mucha mayor... Hay dos políticas que ya son genuinamente europeas. Una es la política de competencia y otra es la política comercial exterior. Lo que falta es integrar esas políticas con políticas sectoriales y políticas industriales y políticas de crecimiento económico y tener una visión mucho más estratégica europea en cómo se gestiona la palanca comercial frente al resto del mundo y cómo gestionamos internamente la política de competencia, donde hay mucho margen de mejora. Entonces, al final lo que hay que hacer es integrar políticas, algunas ya son europeas, pero añadirle elementos que son muy importantes. Segundo elemento donde yo creo que es la segmentación del mercado europeo. Esto es evidentemente así. Donde yo veo, y yo estoy muy a favor, lo dice el informe Letta, lo dice el informe Draghi, en algunos ámbitos movernos a lo que llamamos el régimen 28 o lo que yo creo que en el informe Draghi menciona como the coalition of the willings. Si no podemos hacer un régimen 28, algunos países igual tienen que moverse juntos más rápidamente sin esperar al consenso absoluto. Y mi experiencia, digamos, gubernamental previa me lleva a pensar lo siguiente. La calidad de los
reglamentos y las directivas europeas es mejorable. Y terminan siendo, y yo admito, que hemos generado un entorno regulatorio demasiado pesado y demasiado prolijo. A veces por un exceso de aversión al riesgo y a veces, y muchas veces, por el proceso en el que se diseñan y se acuerdan las leyes. Porque las leyes europeas, las normas europeas, requieren primero un consenso o una mayoría cualificada entre los 27, que lo hace normalmente la presidencia de turno. Yo he sido presidencia recientemente y en distintos ámbitos, he sido ministro de distintos ámbitos, y puedo decir que ese proceso de consenso, que es digamos, inevitable, lleva a un producto legislativo pesado y a veces subóptimo desde el punto de vista europeo. Pero es que después tienes que acordarlo con el Parlamento Europeo en trílogos. Y en ese proceso de trílogos todavía te dejas alguna pluma más y terminas. Y cuando uno mira, y yo creo que las empresas europeas cuando lo dicen tienen razón, cuando mira el resultado final de todo este proceso, pues digamos hay margen de mejora. Por tanto, mirando hacia adelante, claramente tenemos que buscar vías para sortear esta situación. Y yo creo que el régimen 28, en algunos ámbitos, busquemos historias de éxito en el régimen 28 o en el Coalition of the Willing. El Airbus, ¿no? Podría ser una Hay casos claramente en ese sentido. Y yo creo que ahí es donde podemos tener buenos resultados. Y otra área en la que yo creo que tenemos que ser generosos a nivel nacional y que en parte tiene que ver con este proceso legislativo es en ámbitos nuevos generar genuinamente agencias europeas, como se ha hecho en el ámbito de la supervisión. Hay otros ámbitos en el ámbito financiero donde se podría ir mucho más allá, pero pensemos que incluso hemos creado cosas en ámbitos nuevos donde podríamos haber sido mucho más europeos y segmentar menos el mercado. Estoy hablando de la protección de datos, por ejemplo, o incluso en la inteligencia artificial, donde va a haber 27 agencias supervisoras de mercado, o las hay en protección de datos. Son ámbitos en los que, si miramos a Estados Unidos, miramos a países asiáticos, no tienen este nivel de segmentación. Hay mucho margen para avanzar en esta dirección y yo creo que eso requiere liderazgo a nivel europeo. Y miro a Antonio Costa porque tiene que tener un papel central en todo esto, porque yo creo que ahí va a estar la clave de podernos mover en esta dirección. Sí, miraba un poco la hora y mi tentación como moderador es plantearles cuestiones que creo que son interesantes, pero básicamente que me interesan a mí, pero probablemente en la sala también haya cuestiones de mayor interés. Esto, si está previsto, me gustaría, y si alguna persona de los asistentes quiere plantear alguna cuestión breve a los gobernadores, aprovecharlo, ¿no? Si no, yo seguiría con lo mío, ¿no? Sí, allí, si se presenta, por favor. Muy buenos días, soy Alejandra Quindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca. Agradezco mucho la discusión y los temas que han planteado, tanto los estructurales, con una visión optimista también, que es lo que necesitamos, y una valoración positiva de lo que se ha conseguido hasta ahora, con la cual coincido absolutamente. Quería plantear el reto grande que todavía tenemos, yo creo, con la Unión Bancaria Europea. Se ha hablado de ella, pero hasta que no tengamos el último pilar que nos falta, que es el Fondo de Garantía de Depósitos Único, yo creo que va a ser muy difícil ver una verdadera integración bancaria en Europa. Nuestros depositantes siguen teniendo niveles distintos de protección, pero sobre todo nuestros bancos se ven valorados por su nacionalidad y no tanto por su solvencia o su fortaleza. Y este es un tema del que llevamos mucho tiempo hablando, que entiendo ahora con las propuestas de Draghi y Letta, que tenemos una ambición mayor de conseguir grandes fuentes de financiación para todas esas necesidades, que se hace más urgente que nunca. Quería ver si podrían hablar un poquito más de eso. Muchas gracias. Muchas gracias. No, es verdad que siguen bastantes cosas por hacer. El seguro de depósitos, ¿sabes que en Estados Unidos tardaron 70 años y 150 propuestas al Congreso que fueran rechazadas por los estados para lograrlo, y lo han hecho el FDIC en el contexto de la Gran Depresión del siglo XX, en los años 20. O sea,
nosotros llevamos 10 años, 12, 13, más o menos. Eso ahora fue andaluz, perdona. Y lo vamos a seguir haciendo. Y yo creo que tenemos que tener confianza en que el debate no puede parar. Porque si se para el debate, y por eso estos informes son muy importantes, lo de Draghi, lo de Letta, porque hay que estar siempre recordando. Ahora, lo que tenemos que hacer en Europa es tener aquí un poco, no esta tentación de llegar al contrato completo, en que todos los estados de la naturaleza están previstos. El Stability and Growth Pact, en el final de los 90, cuando se estableció por primera vez, tenía 90 páginas. Antes de esta revisión, no sé con cuántas quedó ahora, tenía 600. Porque estamos siempre tratando y queriendo tener previsión para todos los resultados que el mundo pueda generar, para tener una respuesta por escrito. Y sabemos que esto no existe, el contrato completo no existe. Es una pérdida de tiempo y de eficiencia. Lo demás se maneja, como decía antes, con esa cultura de riesgo y de comprensión y de relacionamiento. Ahora sí, es verdad que tenemos que seguir adelante y es verdad que hay que concluir ese tema. Europa en el sistema financiero también lo hizo bien en esta última fase de nuestras vidas. Contrariamente a lo que pasó en Estados Unidos o lo que pasó en Suiza, los bancos en Europa pudieron hacerlo mejor y traer esa confianza para la recuperación europea, que todavía no está aquí. Y yo, que he parecido quizás demasiado optimista o mucho optimista, no. Bueno, menos mal, porque estaba aquí con dudas. Déjeme que os diga que el tema del crecimiento en Europa es central. No lo podemos evitar. Y nosotros empezamos ahora mismo a ver en el mercado laboral, que tanto nos ha dado, empezamos a ver las primeras dudas. Nosotros tenemos el número de posiciones laborales que las empresas están abriendo es el 20% menos hoy que era hace 2 años. El número de personas que recién han sido contratadas por las empresas y que identificamos en las estadísticas está 10% por debajo del máximo que observamos justo en el segundo trimestre del 2022, que por coincidencia fue cuando el Banco Central Europeo empezó a subir los tipos de interés. O sea, se está arrefeciendo un poco la dinámica del mercado laboral y estos son los primeros números que nos deben preocupar. Porque sin inversión y la inversión en el forecast, en las previsiones del Banco Central Europeo en los próximos 2 años, va a estar al mismo nivel del 2023, o sea, 0 de crecimiento. Y en este momento del ciclo económico no es posible a una economía de la dimensión del área del euro plantearse su futuro sin inversión. Los números del relatorio Draghi, del informe Draghi, son para que tengamos un número en la cabeza, no es para que nos quedemos agobiados con ellos. La verdad, si comparamos la inversión pública que suponen los 800.000 millones de euros al año de inversión del informe Draghi, la componente pública es menor que lo que aportamos con el Next Generation EU. O sea que ya lo hicimos y ya lo estamos beneficiando de algo parecido. O sea que no hay que quedar demasiado preocupado con eso porque hay que tener paciencia. Paciencia en economía es liquidez. La liquidez también cuenta con los bancos centrales y todos juntos estoy seguro que lo podemos hacer.
Muchas gracias. Gobernador, te doy la palabra, porque aún a riesgo de que los organizadores no me vuelvan a poner de moderador, quiero... No, la audiencia no lo ve, pero estamos siendo muy intimidados aquí por estas pantallas. Muy intimidados, pero bueno... Pensaba sacarme la chaqueta y ponerla ahí. No, muy rápidamente, y a raíz de la pregunta de Alejandra, yo creo que hay un... la pregunta de Alejandra tiene que ver fundamentalmente con algo que llamamos risk sharing o mutualización de riesgos en Europa. Y este es un ámbito que es de los que más cuesta. Que lo más cuesta es mutualizar riesgos, pero sabemos... La pandemia nos ha demostrado, y yo diría que la guerra de Ucrania también, es decir, nos ha demostrado que se puede mutualizar riesgos y que somos más fuertes de esa forma, cuando realmente trabajamos juntos. Y yo creo que el plan de recuperación, el Next Generation EU Fund es un ejemplo clarísimo de cómo se ha mutualizado el riesgo de la pandemia sanitaria sobre la actividad económica. Y claramente las vacunas es otra mutualización de riesgos, cómo se han abordado los temas de los inmigrantes ucranianos, los exiliados en Europa, con el cambio normativo que hicimos. Y hay muchos ejemplos en los últimos 4 años que nos deben hacer estar más confiados que mutualicemos riesgos. Y lo que plantea Alejandra va de mutualizar riesgos, y yo creo que las condiciones en este momento son muy mejores por toda esa experiencia para abordarlo de una forma decisiva. Muchas gracias, gobernador. El gobernador Centeno, hace un momento lo habrán escuchado, lo habéis escuchado, tenía el temor de que se haya pasado de optimismo, ¿no? Y yo le decía que no, porque ahora se ha ido nuestro protector, Amancio López, dice él que no se puede construir nada sin optimismo. También se puede ser pesimista, pero para eso es mejor hacerse catedrático de universidad, ¿no? Ustedes tienen que ser optimistas necesariamente, por lo tanto, gracias a los dos. Gracias. Y aún a riesgo que tengo yo ya de llegar a, no sé si hacer santo a Draghi, pero al menos beato, ¿no? Querría acabar, por lo oído, por lo que han dicho nuestros dos invitados, con una frase muy al principio del informe sobre competitividad de Mario Draghi. Dice, la competitividad no debe consistir en utilizar la represión salarial, de la que hablaba antes el gobernador Centeno, para reducir costes. Punto. Se trata más de incorporar el conocimiento y la competencia, las capacidades, a la mano de obra europea. Yo creo que esto, en un ambiente, además, en un clima empresarial como el que estamos aquí, creo que es una conclusión que a mí me gustaría sacar de aquí. Tenemos en Europa talento, tenemos dinero, gastamos más en R+D que Estados Unidos, pero muy fragmentariamente, y tenemos ahorro, mucho más que Estados Unidos. La cuestión es ser capaces, en este caso nuestros gobernadores, de crear esas dos NBAs, la Unión Bancaria, la Unión de Mercado de Capitales. Muchas gracias a ustedes, a vosotros, y lo lamento por la... Pero estamos en hora, son -5, sí. Por lo tanto, gracias de verdad a todos y a ellos. Muy bien.